Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Romina Te Cuenta. Hoy tengo a una invitada que ella vive en Australia y se llama Alesa y hoy nos va a contar sobre su experiencia de cómo llegó a Australia y bueno, sigue viviendo allá. Entonces, bueno, Alesa, ¿cómo estás? Hola, bueno, mucho gusto a todos los que estén viendo esto. Espero que les sirva mi experiencia. Y bueno, llegué a Australia hace 3 años y tanto, 3 años y medio aproximadamente. Llegamos con la idea de venir a estudiar. Yo quería aprender inglés. Y obviamente pues conocer algo diferente. Así aplicamos una visa tipo 500, esa visa, es una visa de estudiante, pero que te permite venirte con tu partner. En ese momento que me vengo ya yo estaba casada, así que decidimos aplicar esa visa en la cual solamente uno tiene que estudiar de la pareja, uno solo tiene que estudiar y el otro simplemente está acoplado a ese visado, más sin embargo, ambos pueden trabajar solamente 20 horas a la semana. Ok. Así, Y claro, así tú comenzó. vivías aquí en Venezuela y no tenías pensado irte a Yo vivir vi, para allá. No, yo vivía en Caracas, yo soy de San Antonio de los Altos, pero cuando me casé, me mudé con mi esposo, nos mudamos a Los Naranjos, y la idea era volver, porque nosotros trabajábamos en diferentes clínicas en Caracas. Yo trabajaba en el Docente de la Trinidad, trabajaba en la clínica El Ávila, trabajaba en una clínica en San Antonio, y el hecho era como más simplemente hacer algo diferente durante 1 año y medio. Esa fue nuestra primera visa. Nuestra primera visa fue aplicada simplemente por 1 año y medio y ya llevo 3 años y medio. Ok, y con la carrera, ¿cuál es la carrera que estudiaste o la que ejercías aquí en Venezuela para poder irte? Yo soy fisioterapeuta. Sí, yo soy fisioterapeuta y ejercía como terapeuta respiratorio en Venezuela, a eso me dedicaba. Mi esposo es cardiorrespiratorio de la central y cuando me vine para acá simplemente comencé a estudiar inglés y a partir de allí pues obviamente mi idea no era quedarme, así que pues como que no pensé en la parte de la homologación de mi carrera, en ese primer 1 año y medio, ¿ok? Ok. Ya después de allí, sí las cosas comenzaron a cambiar en Venezuela, comenzamos, bueno, de repente nos quedamos un poco más, y ahí sí comencé a pensar en la homologación de mi carrera, pero me di cuenta que era bastante largo. Como fisioterapeuta aquí, a pesar de que ellos reconocen todo lo que hayas hecho en Venezuela y a pesar de que ellos reconocen que tú eres terapeuta en Venezuela, igual tienes que presentarle algunas pruebas para terminar como de homologar todo. Estas son 4 pruebas y yo me encuentro todavía en este proceso. Entonces decidí estudiar un curso BED, que son cursos como decir en Venezuela sería como a la par de una carrera corta, ¿ok? Más o menos como de estas carreras tipo de 3 años nada más. Aquí si tú haces un curso BED, eso te permite ejercer lo que estás estudiando aquí. Ok. Y en ese caso yo decidí estudiar Remedial Massage. Remedial Massage es una carrera corta, dura 2 años y medio y me permite estar un poco más cerca de lo que hacía en Venezuela, que era fisioterapia. ¿Tú crees que, o sea, para irse, porque obviamente para ustedes fue un cambio que no se lo esperaban, o sea, iban por un tiempo y no pensaban que se iban a quedar allá? ¿Cómo fue todo este proceso de asimilar bueno, ya nos quedamos acá, dejamos todas nuestras cosas en Venezuela? ¿Ya cuánto tiempo ha transcurrido? O sea, pensaban que se iban a quedar por un año, me dijiste, 1 año y medio. La primera visa que aplicamos fue 1 año y medio, exactamente. Sí, comencé a darme cuenta que había emigrado, que me había ido y que me estaba quedando como a los 8 meses, porque pues todo en Venezuela comenzó una revuelta y comenzamos como que deberíamos quedarnos un poco más.
Y mi esposo comenzó a decirme, yo creo que deberías mandar tus papeles al Australian Physiotherapy Council, que es el que evalúa eso, para ver qué tal. Y cuando me dijo eso, yo dije, para ver qué tal, no, o sea, ya estoy diciéndoles, mira, soy fisio, quiero trabajar aquí como fisio, y ahí fue como que un shock. A mí me dio muy duro. La verdad, el apoyo de mi esposo fue fundamental porque a mí me dio muy duro. Jamás pensé emigrar, o sea, yo era de las personas que era todos los fines de semana una parrilla en casa de mi familia, todos los fines de semana, con mi abuela, mis tíos, mis primos. Y estar aquí sola me dio muy, muy duro. También conocer gente aquí de Venezuela me ayudó bastante, porque ya eran personas, las personas que conocí, ya tenían por lo menos un año más que yo aquí y ya habían vivido lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, cuando hablaba con ellos, era una gran ayuda porque me decían, Ayesa, tranquila, ya nosotros pasamos por eso. Y a veces hasta me decían y que cuando yo les decía, no, nosotros terminamos esta vez en un año y medio y nos vamos. Ellos se me veían y no me decían nada. Porque sabían que al final en algún momento íbamos a caer, en algún momento íbamos a caer en cuenta de que, pero ¿para dónde se va a regresar? Pregunta que le puede Más o interesar menos. a muchos venezolanos es, ¿con qué, o sea, si tú te vas a estudiar, necesitas o sea, un pasaporte en específico? O sea, si eres venezolano y nada más tienes tu pasaporte venezolano, ¿es factible esa opción de irse a estudiar? Nada más. Sí, si tú tienes un pasaporte de otra nacionalidad, eso te ayuda muchísimo, la verdad. Okay. Pero en el caso de nosotros, cuando nosotros llegamos aquí, mi esposo, que tiene familia italiana, no había terminado pues su proceso italiano. Nosotros llegamos aquí, los dos venezolanitos. Lo que te pedían era garantizar que tú tenías el dinero para pagar tus estudios por ese tiempo que tú pides tu visa. Es decir, si tú pides tu visa por un año y medio y tú ese año y medio vas a estudiar inglés, o tú ese año y medio vas a estudiar un curso PET, que son estos cursos cortos, como te digo, pero que ya están específicos a algún oficio, ¿ok? Okay. Tú tienes que garantizar que tú tienes en tu cuenta para pagar eso. Si tú tienes en tu cuenta para pagar eso, no hay forma de que te nieguen la visa. Lo que tienes que tener es garantizar que tú vas a pagar eso, garantizar que tú vienes con el fin de hacer algo y volver a tu país, y garantizar que tienes como pagar el seguro de vida, porque antes de aplicar te piden que ambos tengan seguro de vida. Entonces tienes que garantizar que tengas eso. Si tienes esas tres cosas, no tienen por qué negarte la visa. Eso por lo menos le deja claro algunos puntos porque mucha gente se confunde y dice, ay, es que no sé cómo aclararme esta información y tal. Y hay muchos casos, o sea, cada caso es como totalmente diferente, pero bueno, siempre hay unos requisitos indispensables para poder aplicar a esto. Y hablando de los gastos. Sí, nosotros somos... Ah, ok. No, No sí, hablemos de dime lo que me ibas a decir. Es que se está como que retrasando. nosotros somos un país, los países están catalogados. Los países los catalogan dependiendo de cómo pues, el riesgo de quedarse, ¿ok? El riesgo de que esa persona de ese país venga y se quede. Obviamente, el riesgo de que una persona de Inglaterra venga y se quede a vivir aquí es mucho menor que el riesgo de una persona de Sudáfrica, por ejemplo. Okay. Venezuela, en este momento se encuentra en un tipo 3, es decir, que es un alto riesgo de que nos quedemos. Entonces nos piden más cosas, ¿ok? Entonces, dependiendo de dónde esté tu país, te piden. Ahora, hablando de esos gastos que me habías mencionado antes, ¿es necesario gastarse sus ahorros o con qué tanta plata o dinero te puedes ir a Australia a estudiar o a trabajar o aplicar alguna de estas visas? O sea, monetariamente hablando. Monetariamente hablando, nosotros, obviamente, como te dije, tú tienes que decir que tú tienes cómo sustentar tus estudios aquí, ¿ok? Sustentar el tiempo que tengas aquí.
pero nosotros venimos con la idea de que no nos queríamos gastar los ahorros que teníamos, porque eso era lo que teníamos. Así que apenas llegamos aquí, decidimos, tenemos que trabajar en lo que sea para poder no tocar los ahorros. Y lo logramos. No creas que no, nosotros lo logramos y otros no. Todos los que están aquí lo lograron. ¿Por qué? Porque esto es un país muy, muy noble en ese aspecto, en el que si tú trabajas, tú puedes mantenerte con lo que trabajas aquí sin tocar lo que trajiste de allá. ¿Ok? Entonces, Pero fue que vivir genial con una en mente ese abierta, aspecto Australia. totalmente. O sea, trabajar en lo Exacto, que sea. total, total. Una mente abierta en trabajar en lo que sea. Nosotros ninguno de los dos teníamos nada de skills o de habilidades para hacer nada que no fuera lo que hacíamos, que era lo que siempre nos habíamos dedicado. Y mi esposo a los 15 días estaba pintando y pintando casas, porque a veces la gente dice, ay, sí, qué cuadros pintaba. Estaba pintando casas. Y yo casi al mes fue que conseguí trabajo y limpié cocinas de noche. Limpiaba cocinas de noche. Limpiaba muchas cocinas de noche. Así que sí, es como que vienes a hacer lo que sea y durante el día estudiaba para poder como progresar, ir escalando y poder dejar ese trabajo rápido porque obviamente no era lo que yo quería hacer. Claro. Y en el caso de cuando llegas, ¿cómo haces? O sea, porque eso, todos los videos que yo he visto en YouTube, porque bueno, yo no he llegado a Australia, estoy todavía esperando que me acepten la visa, he visto mucho que apenas llegas es muy difícil vivir solo. Entonces, ¿cómo fue en el caso de ustedes? O sea, si tuvieron que vivir con otras personas, ¿durante cuánto tiempo lo hicieron? ¿Y cómo hicieron para hacer esa escalada? Cuando llegamos, obviamente nosotros no sabíamos cómo organizar lo de la casa cuando estábamos allá en Venezuela. Entonces nosotros, como aplicamos con una agencia estudiantil, nosotros le pedimos a la agencia que nos consiguiera dónde vivir. Y nos consiguió cerca en la ciudad, porque yo vivo en Brisbane, cerca de la City, nos consiguió una casa donde llegamos a vivir con 8 personas más en la misma casa, ¿ok? Todos brasileros. Muy chistoso, porque los brasileros son súper fiesteros y todas las noches hacían fiestas. Ah, Entonces fue la costumbre por esos días, pero nada más nos quedamos un mes, porque comenzamos a buscar que habían apartamentos tipo estudio que podíamos pagar, porque ya estábamos trabajando los dos, yo estaba limpiando, él estaba pintando y nos daba para pagar perfectamente un apartamento tipo estudio para vivir los dos solos y, y nos daba para pagar comida y eso sin tocar todavía lo de Venezuela. O sea que wow. o sea, es muy, muy bueno. Y, y bueno, así nos mudamos al mes, vivimos solo un mes con ellos y ya comenzamos a vivir solos. Más sin embargo, tenemos amigos que pues actualmente todavía viven con personas. Por lo menos que si alquilan un apartamento entre dos parejas o alquilan un apartamento entre dos personas solas y viven unidos, viven con otra gente porque pues les va bien y se sienten bien. ¿Cómo están haciendo para quedarse allá? Porque, ok, muchos también se deben de preguntar de que, ajá, bueno, puedo ir a estudiar, pero ¿qué pasa si me gusta? ¿Cómo hago para, sabes, para tener la posibilidad de capaz quedarme un tiempo más allá? O sea, porque ustedes ya llevan 4 años, me dijiste, ¿no? Algo así. 3 años y medio. Nosotros volvimos a aplicar una visa de estudiante, porque estos cursos tú puedes ir haciendo como especializaciones, ¿ok? En este momento yo estoy haciendo algo más específico de lo que hice y eso me dio más tiempo de visa. Este tiempo de visa lo estoy usando también para simultáneamente hacer mi proceso de fisioterapia. Y cuando ya hago mi proceso de fisioterapia, pues allí entro en las listas. De repente ya las han escuchado, si ya han visto videos de YouTube, son las listas SOL y CESOL, que son listas de que Australia necesita o requiere de ese personal
humano que tenga esas habilidades o esas carreras. Ahí está ingeniería, ahí está fisioterapia, ahí está medicina, ahí están diferentes carreras, ¿ok? Entonces, tú buscas que tu carrera esté en alguna de esas dos listas, buscas las especificaciones para aplicar alguna de esas visas que te da estar en esa lista y así puedes quedarte más tiempo, ya sea que te consigas un trabajo, que yo me consiga un trabajo con un fisioterapeuta y ese fisioterapeuta sea mi sponsor y eso me da una visa de 5 años aproximadamente y esa visa de 5 años me lleva, ya yo durante o en el transcurso de esa visa, yo puedo aplicar a una permanent resident y ya después vendría, después de la permanent resident, pues sí vendría pues en la ciudadanía o hacerme ciudadana australiana. Pero el siguiente paso después de obtener la permanent resident, digo, después de obtener la visa de sponsor, podría ser la permanent resident. O podrías no tener o no conseguir ese sponsor, sino que aplicas de una vez al gobierno, le dices, mira, yo soy, no sé, ingeniero, le entregas todos tus documentos, te haces ingeniero aquí, el colegio de ingeniería de aquí te aprueba que tú eres ingeniero y eso te llevaría a que el gobierno sea el que te busque el trabajo, sea que te diga, ah, bueno, nosotros requerimos Perth una persona como tú y ellos te envían a Perth. Entonces es como que esas son las dos maneras de quedarte. Una de las cosas que habíamos hablado antes de obviamente conversar aquí en este video es que mientras tú trabajas, con eso te ayudas a pagar tanto tus estudios como tu estilo de vida. Entonces, eso también se puede aclarar, o sea, que tú no tuviste que tocar tus ahorros que tenías, o sea, tú y tu pareja, sino que simplemente con lo que tú has trabajado allá, y bueno, con lo que había trabajado allá también, inclusive que nada más podías trabajar 20 horas, ¿no? Porque eso es lo que te permite la visa, pudiste pagar tanto tus estudios como vivir bien, vamos a decirlo así. Sí, perfectamente. Tú puedes vivir bien, pagar, no con grandes lujos, ¿ok? Pero vives bien, vives en una casa cómoda, vas al supermercado que quieras. eh, en el caso de donde yo vivo es muy costero, es playero, entonces pues vamos mucho a la playa, vamos mucho de paseo, porque realmente lo único que necesitas es tener un carro, que nos compramos un carro usado, y pues nos vamos el fin de semana, por ejemplo, para distraernos, para hacer algo diferente. Así que, o sea, de que puedes y te llevas tu comida sin grandes restaurantes, sin grandes lujos, pero vives bien, vives bastante bien. Sí. Y yo creo que con el tiempo también uno va evolucionando, ¿no? Dependiendo. Te vas acostumbrando también, le agarras el ritmo, donde, sabes, el trabajo, sabes cómo funcionan las medidas de trabajo allá y cómo puedes aplicar luego en tu campo. Entonces yo pienso que también depende de un proceso, ¿no? Siempre. Y comienzas a conocer gente y esa gente te lleva a otras personas y eso yo creo que es en todas partes del mundo, los contactos, conocer, hablar, saber, decirle estoy desempleado a alguien que sabe que está desempleado, viene y te contacta con otra persona, eso pasa. Y en este momento, después de la pandemia, estábamos hablando durante el fin de semana con unos amigos, mucha gente se ha ido porque pues mucha gente se ha regresado a sus países, ya que Australia pues no está permitiendo que entre ahorita muchas personas en tu casa. No sé, pero sí dice, si se quieren ir, se pueden ir, si los reciben en sus países, se pueden ir, y esos vuelos han salido. Entonces ahorita hace falta muchísimo personal humano aquí, así que hay muchos trabajos y vacantes abiertos. ¿Y qué le puedes recomendar, así para cerrar, al venezolano o a cualquier persona que se quiera vivir Australia, pero bueno, que tenga miedo porque ahí es muy lejos, o ay, no sé qué es lo que vaya a pasar, o hay esa angustia que le entra a todo el mundo cuando, sabes, tiene ese no sé qué, pero que en verdad se quiere ir y tiene la idea, pero le da el miedito? Yo creo que el miedo, yo creo que el miedo siempre lo vas a tener,
Yo creo que es como más como, no enfrentarte al miedo, sino más como buscar vivir con él, pero irlo superando poco a poco. No es algo como que salga y ya no, aquí estoy yo y lo logré. No, es algo como que vas poco a poco abarcando, vas poco a poco trabajando en eso. Sabes que quieres un cambio porque en el momento en el que tienes esa espinita en tu corazón o esa cosita en tu corazón que te dice quiero un cambio, quiero algo diferente, eh, ya lo estás logrando, ya lo estás haciendo y vas viviendo como con eso y poco a poco va haciéndose como parte de tu vida, pero a la vez te hace sentir bien que lo has superado o que lo has ido superando. Entonces lo que le recomiendo al venezolano que quiere o que ya tiene esa puntita de ¿por qué no lo intento? Es que lo haga. Porque si no te queda en la cabeza y no lo hice, no lo intenté, no luché por de repente ver cómo me iba. Si al final, pues no salió, cambiaron las cosas, te fuiste, te mudaste o volviste a Venezuela, pues tuviste una experiencia y es lo que nosotros vemos todos los días. La experiencia que estamos viviendo aquí y si al final cualquier cosa que pase no logro lo del fisio o porque está esa posibilidad allí, no es ser negativo, sino que hay que saber que existe la posibilidad de cualquier cosa, pues regreso a Venezuela y regreso con otros conocimientos, con un idioma que aprendí, con un gentío generoso que conocí aquí, australianos, otros latinos o otras culturas, y fue chévere, así que está bien intentarlo. Sí, yo pienso que siempre, así sea, así te vayas 6 meses, te cambia, o sea, te cambia de una manera a positivo. O sea, así sea que capaz no fue la mejor experiencia de tu vida, pero creciste, o sea, aprendiste algo. O puede ser la mejor experiencia de tu vida, pero eso nunca lo vas a saber hasta que, bueno, hasta Hasta que pases por hacerlo, eso. hasta hacerlo. Y lo he escuchado ya de gente que se ha regresado, o sea, ya he tenido, no a Venezuela, pero sí he tenido conocidos que, por ejemplo, se han regresado a Colombia y después de 4 o 5 meses hablo con ellos y les pregunto qué tal, o se han ido para España, ya tengo algunos amigos que se han ido aquí para España, y les pregunto qué tal y me dicen, no, genial, estoy muy bien aquí, pero no cambio lo que viví allá y estoy feliz de haberlo hecho. Así que nadie ha escuchado de que no vuelvo, la cruz, Australia, jamás. Entonces eso quiere decir que algo bueno te deja. A pesar de que te fuiste a otro lado, siempre algo bueno te deja. Bueno, Ailesa, o sea, me ha encantado hablar contigo y que nos hayamos conectado por el Instagram y gracias por compartir tu tiempo y tu historia con nosotros. Espero que podamos ayudar a alguien en este proceso si es que deciden irse a otro país, porque bueno, capaz no será Australia sino otro país, pero bueno, vamos a decir que se pasa por lo mismo, ¿no? Por muchas cosas por la Exacto. vida. Sí, sí, no, espero que alguien que lo requiera lo vea, que tome ánimo de esto y que le vaya súper, súper bien. Muchísimas gracias, también me encantó hablar contigo, conocerte, espero verte pronto y Sí, abrazarte. Nos tomamos foto en una playa aquí. sí, o Le cuando ya decimos, tenga mi visa aceptada, te mandaré fotos y pegaré gritos. seguro, seguro, claro que sí. Amén. Así que bueno, muchísimas gracias. Dale, chao. Besitos. Besitos.